Buen día. En esta sesión vamos a cubrir un poco acerca de drivers de red, la manera en que operan para poder procesar paquetes dentro del stack de red de GNU Linux. Voy a trabajar con el kernel 5.8, lo que venía en el repositorio cuando lo descargué el paquete. Eh, Quizás para poner en contexto, si ustedes desean ir a curiosear, dentro de la información de red, lo más simple que podrían encontrar o la estructura de red o la tarjeta de red más sencilla es la que no tenga hardware. Pudieran curiosear dentro del loopback. Por ejemplo, dentro de kernel hay una sección de drivers, hay una sección de net y hay algo que se llama loopback. Y aquí está la definición de red. Esta definición de red o de la tarjeta de red, pues básicamente son las funciones que tienen para poder operar. Entonces, por ejemplo, el punto de entrada, eh, van a ver que es una inicialización de la estructura. Entonces aquí básicamente se va a registrar la estructura y se va a operar sobre ella. Una un poco más compleja, digamos. Podrían curiosear dentro de... siempre en drivers hay una... En net hay algo que se llama PELIP, que es una interfaz serial. Esa interfaz serial normalmente se utilizaba para poder operar sobre impresores, pero los diseñadores reutilizaron el modelo de red para poder enviar señales a los impresores. Entonces ofrecen una manera bastante sencilla de operar, porque no tiene el manejo de paquetes y otras cosas más complejas que pueden tener los demás. Y si quieren ver una ya real, o sea, que se utiliza normalmente para red, ya no es un serial nada más para comunicación, sino algo que se usa para red, pueden ver, por ejemplo, dentro de los drivers de Ethernet, en la familia de Intel, hay una tarjeta de red, un chipset, que es el chipset más básico y que muchas tarjetas de red están basadas en el mismo. Pueden ver E100 y esta es la tarjeta de red más sencilla que tiene Intel. No sé si es un poco más compleja, tiene más cosas, pero tampoco no es como la estructura más complicada. Entonces, en el primer proceso, lo que va a suceder, todas las tarjetas cuando vayan a arrancar, es que se va a cargar el módulo del driver, no va a cargar el kernel, y va a solicitar recursos. Estos recursos básicamente es el dispositivo que va a probar todos sus elementos, todos sus componentes y su ubicación de hardware. Los puertos de entrada y salida y las líneas IRQ que va a tener asignadas para poder comunicarse. Pero no los tiene que registrar. El registro se va a dar en un proceso separado, o sea, solo los va a verificar y después los va a registrar. Porque cuando los vaya a registrar, va a insertar una estructura de datos para cada interfaz que se vaya a detectar en una lista global de dispositivos de red. O sea, pónganse a pensar qué pasa si yo tengo dos tarjetas de red eh, y estas dos tarjetas de red, por ejemplo, son el mismo chipset y voy a tener dos tarjetas Intel. Entonces el mismo driver tiene que poder manejar los dos. Entonces va a tener el mismo proceso, pero va a tener dos registros distintos. ¿Ya? Y eso va a estar en la lista global, está dispositivo de red, y va entonces en ese momento a comenzar a ofertar las capacidades de la tarjeta de red. Entonces cada interfaz de red se representa por una estructura que se conoce como net device en el kernel de Linux. Entonces eso lo podemos encontrar eh, en include y dentro de include en Linux net device. Haga lo que haga, el dispositivo, o sea, la marca que sea, lo que se va a representar por uno de estos. Entonces, si ustedes ven, acá voy a tratar de buscarlo. Vamos a ver, está el net device. Lo voy a buscar porque no lo veo ahorita acá arriba. Acá está la estructura. Va a tener un key object. ¿Ya? Eso quiere decir este key object, esta estructura especial de key object, es una estructura que utiliza el kernel para poder exportarla a través de algo que se conoce como sysfile system o sysfs. Y eso es una referencia contada. ¿Qué quiere decir que sea una referencia contada? Bueno, lo escribo aquí. Se exporta a través de sysfs.
Una referencia contada es que, por ejemplo, yo tengo una interfaz, digamos la interfaz Eno 1, quiere decir, Eno quiere decir que va a ser una interfaz Ethernet integrada, ¿ya? Y va a estar 1, o sea, es la integrada 1. Y este número 1, básicamente lo que está diciendo es que es la referencia contada, ¿ya? Entonces, si yo tengo otro, voy a tener la Eno 2. Entonces, el hecho de que esto se represente o que tenga la estructura del key object, básicamente es eso, es un elemento que se puede contar. Y así es como se van asignando o autoasignando los números de interfaz. Entonces, una vez que se registra, ahora va a venir la reserva. La función del kernel que realiza ese allocate es algo que se llama allocNetDev. Ya. Vamos a ver. Esta función que está acá, allocNetDev, no, vamos a ver porque esta es la macro. Bueno, tratemos de verlo mejor en una específica. Veamos en DriverNet. Loopback. Bueno, veámoslo en estructura. Veamos la macro. Este allocNetDev, si se fijan, lo que va a devolver es un puntero hacia un NetDevice. ¿Ya? Entonces lo que va a hacer es que este dispositivo va a hacer el allocate de memoria y va a devolver un NetDevice. Ya, el puntero a un NetDevice. Si el driver necesita registrar colas separadas, ya, cosas que vayan a trabajar por separado, entonces va a invocar bueno, de hecho este es para colas separadas. Va a tener colas para recepción, para transmisión separadas, y si no va a utilizar alguno de esos. Ya. Entonces, básicamente va a recibir un nombre para la interfaz, el tamaño que necesita reservar, etcétera. Veamos el ejemplo que les quería mostrar. Veamos en loopback. Tiene que haber alguna llamada. De hecho, aquí está el dispositivo. Invoca allocDetNet con el 0. ¿Ya? Eso quiere decir, mira, no tengo un espacio reservado especial. Porque la estructura, si recuerdan, tenía el primer parámetro. eh, Era un espacio. El nombre, vean que una vez bajar code. O sea, no tiene. O sea, de una vez se llama loopback, porque en el caso de. No, ¿para qué vas a necesitar más de una loopback? Entonces no va numerada. A menos que estés haciendo algún experimento o algo, se lo pones manual. Y define, por ejemplo, que no sabe de dónde viene el nombre. O sea, este indicador es, bueno, no sé de dónde apareció. Un nombre ahí puesto manual. Y el callback de esta función es setup. O sea, una vez que termines de hacer el allocate, a donde vas a continuar, o sea, a lo que vas a invocar es al loopback setup. ¿Ya? Entonces eso va a servir para el siguiente paso, que es ya inicializarlo. Veamos, por ejemplo, si queremos ver algo que invoque con colas, hay un driver más sofisticado de Intel, por ejemplo, para un modelo de tarjetas de red que son IGB. Eso lo vamos a hallar en Ethernet, en Intel, y hay algo que se llama IGB, si no me equivoco. Dentro de IGB tiene que estar IGB. Aquí es main.c. Vamos a ver. Tiene que haber un alloc. Algo. Por ejemplo, este. Acá se está invocando, se está solicitando que el dispositivo de red se va a inicializar a partir de algo que va a manejar colas. ¿Ya?
Entonces, esto básicamente lo que va a hacer es que van a ver cuando se invoque, va a tener biowrappers para estas funciones. Por ejemplo, este del alloc ether dev mq o alloc ether dev solo son wrappers para la misma función y pasa valores predefinidos, digamos. Entonces, una vez que ha pasado esto, lo que va a suceder es el registro. Ya que se inicializó la estructura de datos, ahora tiene que almacenarse como tal dentro del kernel y se va a pasar a una función que se llama register netdev. Ya eso lo podemos ver. Eh, Esto es parte del kernel, así que va a estar en include, porque es parte del stack. Esto es un net device y quiero algo que se llame register netdev. Ok. Esos son los identificadores. Acá hay uno, por ejemplo. Register net device recibe una estructura eh, apuntando a eso. Ya es un puntero. Entonces acá esto lo que va a hacer es registrarlo. Y una vez registrada, la interfaz ya puede ser llamada inmediatamente para operación. Entonces ya tiene que estar lista para transmitir. O sea, una vez que esto ya está en la lista, o sea, el dispositivo tiene que estar preparado para recibir tramas, para enviar tramas, para lo que vaya a hacer. Pero todavía falta el proceso de inicialización. El proceso de inicialización básicamente es cuando nosotros hacemos un IFAP o un no shutdown o levantamos una interfaz, administrativamente la activamos. Entonces, este proceso lo hemos obviado porque debe ocurrir como intermedio entre la reserva y el registro de la estructura. Entonces, esa estructura es grande y es bien complejo y tiene un montón de cosas y por eso es que existen como wrappers para poder hacer más fácil el proceso. Por ejemplo, este setup eh, es llamado por alloc ether dev. Entonces, ahí en la estructura de NetDevice van a haber varias cosas ahí, o sea, varias cosas que nos pueden servir para operar. En el caso puntual, por ejemplo, para IGB, las tarjetas sofisticadas, por ejemplo, de Intel, eh, bueno, lo veíamos, estaba dentro, para ver un ejemplo concreto, dentro de drivers, net, Ethernet, Intel, va a estar IGB y aquí va a estar IGB main.6 y demás, ¿verdad? Dentro de todo eso, bueno, de hecho voy a hacer un ls aquí para que puedan verlo dentro de IGB. Van a ver que hay un sinfín de cosas. Ya, un sinfín de cosas. La mayoría de estas son los elementos para poder interactuar con los componentes físicos. O sea, son las llamadas estrictamente hechas en ensamblador, llamadas de sistema de ensamblador, para poder interactuar con el hardware. Pero toda la lógica, la funcionalidad, por lo general va a estar aquí. ¿Ya? Entonces la mayor parte del driver es la parte de interacción con hardware, pero la parte lógica es un poco más pequeña. ¿Ya? Si el driver se carga como módulo o ya va dentro del set de driver del sistema, lo primero que va a suceder es que se va a registrar. Cuando se termina este proceso de registro, se va a generar, se va a causar que el kernel haga una llamada a algo que se llama IGB init module. Esta función lo que va a hacer es registrar el driver con el bus. O sea, lo normal, este bus, cuando lo vemos acá, el init module, es que por lo general es una interfaz PCI. ¿Ya? Y esto va a ser eh, una nueva llamada cuando ya se ha terminado de
configurar el bus. Entonces cuando el bus está listo, lo siguiente es que se va a invocar algo que se llama IGBprobe. Básicamente este IGBprobe se va a encargar de verificar el adaptador, lo va a inicializar con la estructura PCI. Entonces esto va a hacer de que se le asigne una entrada dentro del subsistema de PCI del sistema operativo para poder registrarlo, asignarle un IRQ y demás. Bueno. Ahora el siguiente paso va a ser abrir el dispositivo. Entonces cuando el sistema ya realmente activa el dispositivo, va a llamar a algo que se llama IGB Open. Esta es la estructura. Es el wrapper para este. Entonces en esta estructura, solo es el wrapper para esta función de utilidad. Acá se van a reservar todos los recursos que sean necesarios para enviar y recibir paquetes. Se va a configurar el manejador de interrupciones para que el kernel sepa cuando un paquete nuevo ya llegó. Entonces, lo primero que se va a reservar son recursos para poder enviar, y esto lo podemos ver acá. Por ejemplo, IGB setup all TX resources, o sea, todas las cosas para poder transmitir, todas las colas para eso. Y los sistemas modernos pueden utilizar múltiples colas, algo que se conocen como rings. ¿Ya? Estos rings, en este caso TX rings o RX rings, en el caso de Intel se llaman como RSS, que es escala del lado de la recepción, eso es para recibir. Y lo que hace es que permite distribuir carga entre varios procesadores, o sea, puedo tener colas separadas y asociarlas a cada core. Los recursos son asociados entre buffer y descriptores y los punteros, ¿verdad? Esos punteros se encuentran dentro de DriversNet, si no me equivoco, en IGB, vamos a ver si está acá, no recuerdo dónde están. IGB, supongo que en la cabecera. Entonces esto básicamente tiene la definición de lo que va a estar en esa asociación, y a ese punto, si ustedes ven, por ejemplo, tiene que haber, bueno, veámoslo mejor en la implementación porque no recuerdo dónde está. A ese punto, todavía ningún socket buffer, que es la estructura de datos básica para el kernel, independiente de lo que vaya a mover, si es un paquete IP o un IPX o algo, todo se representa con un concepto abstracto, que es un socket buffer. A ese momento todavía no hay nada reservado, pero el hardware ya sabe la asociación que va a tener de los punteros, que le van a decir dónde van a poner los paquetes cuando lleguen. Ahora viene la asociación de estos punteros con los socket buffers, y eso sucede en algo que se llama IGB alloc RX buffers. Acá. Si yo le digo, mira, para esta cola o para este anillo, para este buffer, le vamos a pasar esto. ¿Ya? Y esto se llama justamente después de que ha sucedido la parte de la configuración del dispositivo. ¿Ya? Entonces voy a reservar un nuevo socket buffer si el descriptor o el puntero no está asociado a uno y está libre. O sea, entonces para eso lo que voy a utilizar es algo, no sé si acá está, si no lo vamos a buscar, no está acá, lo vamos a ir a ver el código. Esto forma parte del kernel, entonces puede estar en include, Linux, y vamos a ver la estructura básica, que con esta hay que familiarizarse. Esto es lo que representa cualquier trama, paquete o lo que sea de red independiente del protocolo. Entonces el socket buffer, uno de estos, si se fijan lo que tiene es como un apuntador o tiene una estructura que permite mover las cosas y depende de la arquitectura con que se va a estar moviendo. Entonces el socket buffer es mapeado entre el hardware y el software dependiendo si tiene algo.
si conocen o están familiarizados con el término de DMA o DMA, que es acceso directo a memoria. Porque si tiene acceso directo a memoria, quiere decir que no tiene que pasar por el procesador para mover la información. Entonces toda la copia puede ocurrir en memoria mientras se mueve en la pila de red. No es necesario que pase por instrucción del procesador, sino que yo le voy a dar una región de memoria privilegiada y el dispositivo puede escribir directamente ahí. Es un truco que hacen, por ejemplo, las tarjetas de video para poder hacer render. Ahora, la configuración de interrupciones va a haber dos rutinas que se tienen que realizar. Una es la rutina de configuración de hardware y la otra de software. Desde IGB Open, vamos a regresar al ejemplo de IGB. Eh, desde IGB Open tiene que ver algo que permita solicitar un request. Vamos a ver. Ok, entonces por ejemplo esta. Desde que yo hago Open, se va a invocar a esta función que IGB request IRQ. Esto es lo que hace solicitar una IRQ, una interrupción. Y la suposición aquí es que los procesadores tienen varios núcleos, ¿verdad? Y eso permite la ventaja de que puedo utilizar algo que se conoce, están familiarizados con ese término que es un set de instrucciones de microprocesadores que son MSIX. Entonces la idea de estas MSIX es que yo puedo hacer eh, interrupciones señalizadas. Entonces, que las interrupciones yo las pueda enlazar a pines físicos disponibles para atenderlos, porque obviamente voy a tener menos pines, o estoy diciendo pines, pero me estoy refiriendo a elementos en la motherboard físicos, que la cantidad de dispositivos que tengo. O sea, no tengo suficientes cosas para los componentes lógicos. Entonces, al hacer esto es como tener un multiplexor que me permite meter en un mismo dispositivo físico n dispositivos y conectarlos en el mismo bus. Entonces cada cola de paquetes de red va a solicitar su propio número de interrupción y luego va a realizar la rutina que es este mismo request que habíamos visto acá arriba, um, que es MSIX ring, era esta de acá, esa misma función, eh, para poder fijar las interrupciones de hardware. A ese punto, cuando se recibe un paquete, ya se activaría una interrupción por hardware. Eso todavía no es suficiente para poder mover información en la red porque el software de niveles superiores nunca se daría cuenta del paquete. Entonces lo que tiene que haber allá abajo es que eh, una vez que esta interrupción de hardware termine, se tiene que desencadenar algo que se conoce como una soft IRQ, una interrupción por software, si recuerdan, de arquitectura de microcomputadores. Estas por software obviamente son más lentas y se ejecutan en un espacio que es más seguro, digamos, porque garantiza que no van a bloquear otras interrupciones. Y ya viene multiplexada, entonces el multiplexor lo que hace es invocar una de estas para poder hacer el dispatch. Ahora, hay un elemento, si recuerdan cuando lo vi acá arriba, ya les dije que dependía de la arquitectura, que es algo que se conoce como NAPI, que es un set de instrucciones también de CPU, es que el siguiente paso de solicitar el IRQ, eh, vamos a ver, este de acá, um, lo voy a solicitar aquí. El siguiente paso en el proceso es que va a registrar una IRQ por software con algo que se conoce como NAPI. Eh, para eso va a utilizar algo que se llama net if NAPI, creo. Eh, que está acá, se encuentra aquí.
y pasa al dispositivo, ¿ya? El subsistema, para poder operar. Esto si yo lo veo, no sé si está en include, bueno, no, esto es un dispositivo, entonces va a estar en net, core, punto, sí, esto es una estructura básica. Entonces aquí está toda la definición de NAPI, ¿verdad? De la instrucción para poder acceder a eso. Entonces el propósito de NAPI es poder disminuir, digamos, todas las subidas y bajas, las fluctuaciones de interrupciones que hayan bajo alta demanda de paquetes. Ese es el principio. Entonces va a tener una llamada de retorno a IGB poll. O sea que lo que va a tener es poner un poll, un buffer, digamos, para que acumule y después de que ha acumulado cierta cantidad de interrupciones va a generar una sola interrupción. Entonces cuando tiene sobrecarga de paquetes llegando a la red, recuerden que esto va a suceder en fracciones de nanosegundos, ¿verdad? Entonces finalmente aquí lo que se va a asegurar es que los estados de hardware y software coincidan. Se van a habilitar las interrupciones y la tarjeta ya está lista para poder enviar y recibir paquetes. Ahora, quizás el proceso más sencillo es la llegada, o quizás lo más complejo es la llegada del paquete. ¿Por qué? Porque aquí el proceso no se puede aplicar el principio de Unix de entrada-salida tradicional porque no dependen del sistema, sino que las entradas son impredecibles. Entonces, cuando el paquete va a llegar a la tarjeta de red, lo que va a hacer es buscar el siguiente puntero de hardware que esté disponible. Ahí acuérdense que a ese punto, este puntero tiene la dirección donde escribir el paquete en memoria. Si no hay descriptores disponibles, entonces se va a descartar el paquete y se va a notificar el error. O sea, eso quiere decir que el buffer ya está lleno. Recuerden que el buffer va a tener un límite también, no va a tener un espacio ilimitado dentro de la memoria. Cuando el paquete ya se recibió por completo, se va a activar entonces la interrupción de hardware y el kernel va a ejecutar la interrupción que esté asociada, si recuerdan, al ring de MSIX, ¿ya? Para poder señalizar por software con la SOFIRQ. Si vemos en el caso de IGB otra vez, en el ring, lo que va a hacer es invocar al schedule de NAPI, que es la que va a manejar el trabajo restante. Y el trabajo restante básicamente es asociar la cola de la recepción con el procesador específico del sistema que se haya puesto afinidad si lo tiene y finalmente va a señalizar la interrupción de software. O sea, el kernel ahí ya sabe de la existencia del paquete y está listo para procesarlo cuando el kernel le vaya a poner atención. La señal de hardware entonces ya se remueve, se va a descartar y ya está listo para la siguiente etapa del proceso de paquete o recibir otros paquetes, ¿verdad? Dependiendo ahí ya voy con el scheduler del sistema operativo. Entonces, la siguiente etapa en la recepción del paquete es, ok, ya el paquete ya lo tengo acá, ¿a quién se lo paso? Se lo voy a pasar a un paquete que se queda en la capa de enlaces, un paquete que se va a mover a la capa de red. Entonces ya ahí a dónde se van a mover los punteros y esto ya depende del protocolo, del stack de red que se vaya a estar utilizando. Eso es todo de momento, gracias.